esas grandes obras de la literatura francesa fueron las que nos enseñaron lo que era el romanticismo, ¿no? Así que la característica principal de lo que es el romanticismo va a ser la celebración de la individualidad. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y el que venga arranca rey, ¿no? Y otra cosa que va a tener el romanticismo es que el romanticismo va a amar mucho la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con los campos, con las playas, con la montaña, con los amaneceres, con los espacios, las estrellas. El que se queda mirando las estrellas y se enternece, pues tiene algo de romántico. Tenemos una especie de los escritores contemporáneos, vivimos una especie de neorromanticismo, quiere decir un nuevo romanticismo, ¿no? Donde sí es importante la continua búsqueda de la individualidad y sobre todo la celebración de la identidad. Por eso nos llamamos neorrománticos aquellos que estamos conscientes de nuestra identidad y luchamos por defenderla, sea la que fuere, sea la que escojamos ser, nuestra identidad de raza, nuestra orientación sexual, lo que sea que seamos nosotros, el romántico lo va a celebrar y lo va a defender, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que sienten un amor por la naturaleza, que sienten amor por su espacio, su medio ambiente, pues son de alguna manera románticos, ¿no? Y otra de las cosas que van a creer mucho los románticos, y esto va a ser bien interesante en el caso de Ricardo del Toro Soler, los románticos creen en la vida en el más allá. Hay unas historias románticas muy hermosas de Víctor Hugo, por ejemplo. La hija mayor de Víctor Hugo muere en un accidente en un bote con su esposo. Víctor Hugo decide que esa muerte no la puede aceptar, le duele mucho a su corazón, le duele mucho a su ánimo de persona, ¿no? Y decide ir a lo que se llamaban en el siglo XIX a los mediums, ¿no? Y los mediums se contactaban, alegadamente y supuestamente, con las almas de los desaparecidos, de los que ya habían fallecido. Y Víctor Hugo logra comunicación con su hija a través de una medium. Y a partir de ahí, ¿cómo fue esa comunicación? Se lo puedo contar después. Pero a partir de ahí, toda la mentalidad del Víctor Hugo, que es el padre del romanticismo, cambia y dice: existe vida después de la muerte y nosotros tenemos que prepararnos para esa vida. El amor es eterno, la heredamos nosotros como latinoamericanos, la heredan los románticos puertorriqueños, y Ricardo del Toro Soler, este importante escritor puertorriqueño nacido en este benemérito pueblo, va a ser uno de los más grandes propulsores de la ideología espírita en principios del siglo XX. Va a ser un gran espiritista, va a escribir muchísimos artículos sobre el espiritismo, sobre la difusión de lo que es la vida después de la muerte, sobre lo que es incluso la pena de muerte. Él estaba en contra de la pena de muerte, un gran militante en contra de la pena de muerte, porque ningún espiritista cree en la pena de muerte, eso es lógico, ¿no? La muerte no la puede decidir otra persona, la decide la naturaleza, la decide, qué sé yo, ¿no? Y estas ideologías espíritas van a ser muy positivas y van a ser bien interesantes en la formación literaria de este compañero Ricardo del Toro Soler. Otra de las cosas interesantes va a ser que don Ricardo del Toro Soler, al ser muy amigo de Alejandro Tapia y Rivera, va a heredar de Alejandro Tapia y Rivera la misión de escribir sobre el primer héroe caborrojeño, Roberto Cofresí. Y va a escribir en 1896 una novelita que se llama Huracán, que narra las peripecias de Cofresí por las costas de Puerto Real y toda esta leyenda. Él le va a dar un sentido literario, y ese librito es muy finito, tiene como 60 páginas, yo tengo una copia, y entonces le estaba diciendo al Centro Cultural que no debe ser muy caro, si todos hacemos una colecta o se busca por ahí, no debe ser muy caro reeditarlo para que la gente lo vuelva a leer y pueda disfrutar de una de las novelas más interesantes puertorriqueñas del siglo XIX, escritas en Cabo Rojo, sobre un héroe de Cabo Rojo, escrita por un caborrojeño. Me parece que eso debe ser motivo de un proyecto bien interesante. Este hombre también va a escribir cuentos, va a escribir poesías y va a escribir 2 libros que yo los vi cuando estuve en casa de este señor Padilla. Uno se llama, el título es horrible, Gramatología. Yo no sé qué quiere decir eso, pero cuando yo lo vi era un aparato así de gordo. Y yo creo que tiene que ver con gramática o con leyes. Yo no lo pude ver porque el señor no me dejó ver, pero estaba allí. También había una zarzuela con su partitura musical, había el cartel con los nombres de los actores que se habían estrenado esa zarzuelita. Les voy a decir el nombre:
Se llamaba Nochebuena y está firmada en 1934. Y muchas de estas obras que estaban en este baúl, eran 2 baúles, tenían no solamente los textos, tenían los carteles, tenían la firma de los actores en los carteles. Eso hace el documento valiosísimo, ¿no? Pero para no interrumpirle el chisme de los manuscritos, le digo a Padilla, ¿qué usted va a hacer con esto? Porque esto tiene un valor para los que estudiamos literatura impresionante. Mire que en el Ateneo ya hemos montado una obra y queremos seguir montando la obra de don Ricardo porque sabemos lo que significa. Pero él seguía con su celo de que no, yo no quiero, porque no quiero que la gente haga dinero con esto. Y digo, pues ¿quién hace dinero con la literatura? Con el teatro, sobre todo. Con el teatro, ¿no? Yo creo que él pensaba que a mí me interesaba hacer dinero con el trabajo de don Ricardo del Toro Soler, nada que ver. Y pues no me dejó ver todo lo que yo hubiese podido ver y todo lo que hubiésemos podido salvar. Y entonces yo me quedé dando vueltas con la intención de tratar de convencerlo, intervine con algunas personas que se pudieron allegar a él, pero en eso el caballero muere. Murió no sé hace cuánto, murió hace ya algún tiempo. Y entonces hablo con la esposa, con doña Lavinia Toro Soler. Seda. Voy allí, hablo con ella, la señora me dice, bueno, sí, esos documentos están aquí, pero ya es mi hijo el que se encarga de esas cosas. Yo le voy a dar un teléfono, usted lo llame y hable con él. Ella me dio un teléfono, yo llamé 1000 veces a ese teléfono, nunca lo contestaron. Y siempre me quedé con la pena de que esos documentos se hayan perdido. Miren, yo vi en esos 2 baúles, había 2 álbumes de recortes de periódicos de Cabo Rojo. O sea, eso estaba lleno de recortes, de anuncios, de poesía, de piezas de literatura. Había un montón de libros del siglo XIX, había todos los diplomas que este hombre se había ganado, cartas. O sea, eran 2 baúles de cosas que, bueno, yo no sé si son valiosas para el común de las personas, pero para mí aquello era un tesoro. Porque a eso es lo que yo me dedico, a leer papeles viejos, ¿no? Y entonces me quedé con la cosa de que, ¿y quién se quedó con eso? Porque si ya que no me lo quisieron, porque yo le ofrecí que el Ateneo los podía cuidar, qué mejor que el Ateneo, que nosotros no cambiamos cada 4 años. Nosotros estamos ahí desde el siglo XIX, ¿no? Así que le paso la preocupación al Círculo Caborrojeño de Cultura para ver si ustedes pueden conseguir algún tipo de relación con ese hijo o con los hijos, a ver dónde están esos materiales, y que si ellos se quieren quedar con ellos, pues no hay ningún problema, nadie se los está pidiendo para quitárselos, pero que nos dejen entonces retratarlos, copiarlos, digitalizarlos, para que podamos disfrutar de ese caudal de información. Había montones de recortes de la vida del Club Unitario de Cabo Rojo. Y de ahí yo saqué muchas de las ideas de mi trabajo de investigación. ¿Por qué el pueblo no podría tener acceso a eso, no? Si ha sido por un error de que se piensa que se va a sacar dinero, pues explicarle, mire, no, de aquí no se va a sacar. Que se llama Victoria, es un sainete, es comiquísimo. Incluso aquí debería formarse un grupito de teatro para estrenar esa obra. Y los grupos de teatro no necesitan grandes actores, lo que necesitan son gente con ganas de hacerlo, ¿no? Y esa comedia, Victoria, se estrenó en todas las veladas de ese momento, en toda esta zona de Mayagüez. Era comiquísima, las críticas eran que la gente se moría de la risa, porque era la historia de un viejo científico loco que confundía todo, y entonces le toca aceptar un noviazgo de su hija, y entonces confunde el novio de su hija y casa a su hija con el que no es. Y se forma este revolú. Y ese tipo de comedia, pues a la gente la disfrutaba mucho, porque iban los domingos por la tarde, los sábados por la tarde al teatro, y como les dije que era un centro social, pues si les ponías una comedia, pues salía mucho mejor. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a la tecnología, nos hemos acostumbrado a todo lo que es una cultura, lamentablemente, una idea de la cultura lamentablemente importada. Nosotros todavía no hemos unido la idea de la cultura a la idea de la identidad. A nosotros nos da mucho trabajo eso, pensar que la cultura, que el teatro, la literatura, y mucha gente piensa que la cultura es nada más el cuchifrito y el kiosquito y el bacalaíto, y no tiene nada que ver con eso. La cultura es lo que nos define, la cultura es la que dice lo que nosotros somos.
Y yo siempre le hago la pregunta cuando voy a alguna conferencia o algo, ¿de verdad nosotros sabemos quiénes somos? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta alguna vez en la vida? ¿Qué somos nosotros los puertorriqueños? ¿Cómo podemos definirnos en este espacio y en este tiempo tan complejo, tan políticamente revuelto, tan complicado en su asimilación con otras culturas o con otras políticas o con otras tradiciones? Y entonces, cuando tratamos de contestarnos la pregunta, ¿saben a dónde es el único sitio que podemos ir? A la infancia, a cuando éramos muchachos, a las calles que nos vieron correr, a los vecinos con los que jugamos, a la madre que trabajaba, al padre que trabajaba, al vecino que se fastidiaba 20 horas al día para poder llevar comida a su mesa. Esa es nuestra identidad. No es el cuchiflito, no es el vacilón, no es Maripili, no es Molusco, no es el conejo ese. El conejo ese lleva 2 días en las noticias, por Dios, ya basta. Le va a dar reconocimiento. Ya se lo dieron. Y entonces, cuando yo he buscado la cultura de mi pueblo, curiosamente, mi pueblo Mayagüez, hermano y vecino pueblo de este, me doy con unas historias tan fascinantes de los individuos que hicieron que Mayagüez fuera Mayagüez. Los que fundaron centros de cultura, los que fundaron teatros, los que fundaron casinos. Porque en el siglo XIX casino no solamente era el sitio donde se jugaba. Los casinos eran donde se reunía la gente a llevar sus mejores músicos, los mejores compositores, los mejores autores de danza, los mejores escritores, los mejores poetas. No es esa idea de que en el casino no va a echarle chavito a una máquina, no, nada que ver. O sea, el casino era el centro de instrucción y de cultura de los pueblos. Y aquí hubo un casino. ¿Sí? A finales del siglo XIX. El casino Cabo Rojo, ¿dónde está? Allí, ¿verdad? Le digo, yo lo sé porque lo sé de los periódicos, pero nunca he entrado allí. Y en ese casino, no sé si en ese o por lo menos en el del siglo XIX, había una actividad cultural continua, constante. Todos los fines de semana había una jarana, había una velada, había un baile, había un concierto, había varios tipos de veladas. Estaba la velada musical, que era simplemente música, venía un pianista, un violinista, y estaba la velada dramática, que es que además había recitaciones, y en la última parte de la velada ponían comedias de un acto breve para que la gente se fuera tranquila y riéndose. Y se vendían productos del pueblo, ponían música hasta las 2 de la mañana, los novios caminaban por la plaza. O sea, esa vida social de lo que eran los pueblos puertorriqueños del siglo XIX, para empezar que ya se perdió, y que ustedes la recuerdan al reunirse aquí en esta plaza, pero esa vida cultural hizo identidad, hizo no solamente una identidad puertorriqueña, hizo una identidad caborrojeña. La celebración que había aquí con la figura de Brau, la importancia que Brau tenía para los ciudadanos de Cabo Rojo, era bien grande. Brau era un hombre muy admirado. Este hombre fue muy admirado, Ricardo del Toro Soler, muy celebrado. Yo he leído las críticas de los periódicos, porque pues, lamentablemente no pude tener acceso a los baúles como yo hubiese querido, y tuve que ir a los periódicos de la época a buscar información en la prensa. Y este hombre, miren, hay incluso, yo logré identificar, por ejemplo, este hombre fue compromisario del Partido Unión. Ustedes saben, el Partido Unión se funda en 1904 y es la unión de los partidos, el autonomista federal, que era el partido de Muñoz Rivera, con el partido de Matienzo Cintrón, ¿no? Los separatistas, los autonomistas de Matienzo Cintrón, que se juntan contra los socialistas republicanos de Barbosa, ¿no? 1904, 1905. Es la época en que el socialismo está siendo perseguido por los republicanos de Barbosa, por la época de las turbas republicanas, y se funda el Partido Unión. Y este hombre fue compromisario de ese partido, quiere decir que fue delegado de ese partido, del pueblo de Cabo Rojo, ante el directorio del Partido Unión, que estaba buscando, que ganó, de hecho, en 1904 las elecciones. Fue además miembro de sociedades científicas y culturales como la National Geographic Society, que en 1904, 1905 la National Geographic no era lo que es ahora, que es una revistita amarilla que molesta muchísimo. No, aquello era que usted tenga, ahí estaban los mejores científicos del mundo. Y este hombre fue miembro de esa sociedad. Y
Además, fundó varios centros de estudios espiritistas en la zona oeste. Este hombre era medium también, asistía, ayudaba a gente de acuerdo a esta doctrina espiritista, ¿no? Era un hombre de muchos intereses y variados talentos. Poseía una voluminosa biblioteca. De esa biblioteca, parte de esa biblioteca está en uno de esos baúles, porque yo la vi, la retraté. Y había libros allí de 1870, 1880, libros importantísimos. Dedicó gran parte de su adultez a educarse en materias científicas como la física, la matemática y la biología. Y era también, además, crítico literario. Le encantaba leer las grandes obras de la literatura y escribir ensayos de lo que él pensaba de esas obras. En su vejez dirigió sus esfuerzos a la escritura legal, terminando un catálogo razonado de las leyes de Puerto Rico que firmó en 1934. Un catálogo de las leyes, o sea, estamos hablando de ladrillos gordos, ¿no? De trabajo duro, ¿no? Y como les dije, un enjundioso libro de gramática titulado Gramatología, así de gordo es, que aún permanece inédito. Publicó muchos artículos de opinión en la prensa de Cabo Rojo, y como les había mencionado, escribió mucho en contra de la pena de muerte, y muere en el año 1947. A su muerte, gran parte de su obra cae en el dominio público. Dominio público quiere decir que no hay que pagar derechos por utilizar su obra. Una obra cae en el dominio público después de cierta fecha de la muerte del autor. Por eso fue que nosotros pudimos hacer las obras sin tener que preguntarle a doña Lavinia si podíamos hacerlas o no, porque pertenecen al dominio público. Ahora mismo hay muchísimas obras puertorriqueñas en el dominio público. Toda la obra de Salvador Bravo, cualquiera puede hacer lo que quiera con ella. Y todo, por ejemplo, el cine puertorriqueño anterior a 1973 es dominio público. Cualquiera puede coger cualquier película y hacer lo que quiera con ella, porque pertenece al público, pertenece al pueblo. No pertenece ya a la propiedad de alguien. Así que la cultura de este hombre también era muy extensa. Como les dije, Abismo sin fondo no se desarrolla en Puerto Rico, esa es su segunda obra de teatro. Se desarrolla en Rusia y utiliza a la familia de Pedro el Grande y su hijo Alexei, que se le acusó de conspirar contra su propio padre, y su propio padre lo encierra en una torre, estilo Segismundo, ¿no? Y lo condena a la tortura y a la soledad, porque pensaba que su hijo le iba a robar el trono, ¿no? Y él escoge esa historia que estaba muy en boga en los periódicos de esa época aquí en Puerto Rico y escribe esa obra sobre ese incidente entre Pedro el Grande y su hijo. Esa obra la estrenamos en el Ateneo y esa obra se estrenó aquí en el Teatro de Cabo Rojo en 1912. Así que, pues más o menos eso es lo que puedo decirles de este hombre. Si tienen alguna pregunta, yo encantado.